Bienvenidos a Signos de Vida. Hoy quiero invitarles a explorar una cuestión fundamental para quienes buscamos vivir y compartir nuestra fe en el complejo panorama del siglo XXI, cómo podemos proclamar la palabra de Dios de manera que, al igual que en el pasado llevó a los ninivitas a renunciar al pecado, hoy beneficia a toda la sociedad. Y conectada con esta pregunta, ¿quiénes son los nuevos destinatarios de la palabra a quienes el Señor quiere rescatar? Para abordar estas cuestiones, propongo que nos sumerjamos en una de las historias más fascinantes y paradójicas de las Escrituras, el relato de Jonás y Nínive. Es una narrativa que, a pesar de su antigüedad, resuena poderosamente con nuestros desafíos contemporáneos. Recordemos brevemente la historia. Dios llama a Jonás a proclamar un mensaje de juicio a Nínive, la capital de Asiria, una potencia enemiga de Israel conocida por su brutalidad. Jonás, reticente, huye en dirección opuesta. Después de su famoso encuentro con la ballena y su reluctante aceptación de la misión, finalmente llega a Nínive y proclama un mensaje extraordinariamente breve: dentro de 40 días Nínive será destruida. Lo sorprendente es lo que ocurre a continuación. Desde el rey hasta el más humilde ciudadano, toda la ciudad se arrepiente, cambia su comportamiento, y como resultado, Dios revoca el juicio anunciado. Lo que hace esta historia tan relevante para nuestra reflexión es precisamente su improbabilidad. Si hubiéramos pedido a cualquier israelita de la época nombrar el lugar menos probable para un avivamiento espiritual, probablemente habría mencionado Nínive. Era el epítome del otro, del enemigo, de lo considerado irredimible. Y sin embargo, fue precisamente allí donde ocurrió una transformación social sin precedentes. ¿Qué podemos aprender de este episodio para nuestra proclamación contemporánea? Permítanme compartir algunas reflexiones. Primero, la historia de Nínive nos desafía a examinar nuestros propios prejuicios sobre quién está disponible para recibir la palabra. Jonás asumió que los ninivitas no merecían la misericordia divina. De hecho, su resistencia inicial y su posterior frustración ante el arrepentimiento de la ciudad revelan que en realidad no deseaba su salvación. ¿No nos ocurre algo similar? ¿No hemos trazado fronteras invisibles en nuestras mentes, designando ciertos grupos o individuos como fuera del alcance? La experiencia de Nínive nos recuerda que el alcance de la palabra trasciende nuestras expectativas limitadas. Segundo, observemos la naturaleza del mensaje que transformó Nínive. No fue elaborado, no utilizó técnicas persuasivas sofisticadas, no se adaptó para hacerse atractivo o relevante según los estándares culturales de la época. Fue directo, claro y sin ambigüedades. Presentó la realidad tal como era, sin edulcorarla. Esta observación nos desafía en una era donde frecuentemente nos preocupamos por hacer el mensaje accesible, a veces hasta el punto de diluir su esencia. La experiencia de Nínive sugiere que subestimamos la capacidad de las personas para responder a la verdad presentada con claridad, incluso cuando es desafiante. No fue la elaborada retórica de Jonás lo que conmovió a los ninivitas, sino la verdad resonante que proclamó. Tercero, aunque el texto no lo explicita, es evidente que el mensaje vino con autoridad divina. Jonás no compartió simplemente su opinión personal o su interpretación religiosa, habló como mensajero del Dios verdadero. Esta autoridad trascendente fue reconocida por los oyentes y contribuyó a la seriedad con que tomaron el mensaje. En nuestra época de relativismo y subjetivismo, donde las reivindicaciones de verdad absoluta son frecuentemente recibidas con escepticismo, esto plantea un desafío significativo. ¿Cómo comunicamos la autoridad trascendente de la palabra en un contexto que cuestiona la misma noción de verdad objetiva? No hay respuestas sencillas, pero creo que comienza con nuestra propia convicción profunda sobre la realidad y autoridad de lo que proclamamos. Cuarto, aunque el mensaje de Jonás fue de juicio, contenía implícitamente un elemento de esperanza, la posibilidad de cambio. De lo contrario, ¿por qué anunciar la destrucción con 40 días de anticipación? Esta ventana temporal sugería una oportunidad para una respuesta diferente. Esta es una tensión que debemos mantener en nuestra proclamación, ser honestos sobre las realidades del juicio y las consecuencias del pecado, mientras comunicamos simultáneamente la posibilidad de redención y transformación.
Un mensaje que solo conforta sin desafiar no produce cambio real. Un mensaje que solo condena sin ofrecer esperanza conduce a la desesperación. Quinto, la transformación en Nínive comenzó con los líderes y se extendió a toda la sociedad. El texto bíblico enfatiza que el rey mismo dio ejemplo de arrepentimiento y emitió un decreto para toda la ciudad. Este patrón nos recuerda la importancia estratégica de alcanzar a personas con influencia, no por su estatus sino por su potencial multiplicador. En nuestro contexto contemporáneo, esto significa que la proclamación efectiva debe considerar intencionalmente cómo alcanzar a líderes e influencers en diversos ámbitos: educación, negocios, política, arte, entretenimiento, medios de comunicación y plataformas digitales. Como el rey de Nínive, cuando estas personas responden a la palabra, su influencia puede catalizar transformaciones más amplias. Sexto, observemos que la respuesta de Nínive no fue meramente emocional o intelectual sino profundamente práctica. El texto detalla cambios concretos de comportamiento: ayuno, uso de cilicio como señal de humildad, clamor a Dios y, específicamente, abandono de la violencia y la injusticia que caracterizaban su sociedad. Esto nos recuerda que la proclamación efectiva debe conducir a la transformación integral, no solo a sentimiento doctrinal o experiencia emocional. La palabra verdaderamente recibida cambia cómo vivimos, cómo tratamos a otros, cómo ejercemos poder, cómo utilizamos recursos. Impacta tanto lo personal como lo social, lo privado como lo público. Reflexionando más ampliamente sobre nuestra realidad contemporánea, vivimos en un contexto comunicacional radicalmente diferente al de Jonás. La revolución digital ha transformado fundamentalmente cómo se crea, distribuye y consume información. Algunos aspectos de este nuevo panorama presentan desafíos significativos para la proclamación de la palabra. La fragmentación de la atención en un entorno de sobreestimulación constante dificulta la recepción de mensajes que requieren reflexión profunda. Los algoritmos que gobiernan plataformas digitales tienden a favorecer contenido que provoca reacciones emocionales inmediatas sobre análisis matizados. La polarización creciente complica la comunicación a través de divisiones ideológicas. Y la crisis de confianza en instituciones tradicionales, incluidas las religiosas, genera escepticismo hacia mensajeros establecidos. Sin embargo, este mismo contexto también ofrece oportunidades sin precedentes: acceso instantáneo a audiencias globales, posibilidad de comunicación directa sin intermediarios institucionales, diversidad de formatos adaptables a diferentes preferencias de aprendizaje y capacidad para formar comunidades basadas en intereses compartidos trascendiendo limitaciones geográficas. La proclamación efectiva hoy requiere navegar sabiamente este nuevo ecosistema comunicacional, comprender sus dinámicas sin ser esclavos de ellas, utilizar nuevas herramientas sin idolatrarlas, y mantener la integridad del mensaje mientras adaptamos las metodologías para transmitirlo. Esto me lleva a la segunda pregunta que planteamos al inicio: ¿quiénes son los nuevos destinatarios de la palabra a quienes el Señor quiere rescatar? Si Nínive representa lo inesperado, lo otro, aquellos que consideraríamos improbables receptores del mensaje, ¿quiénes serían las Nínives contemporáneas? Permítanme proponer varios grupos que, como Nínive en su tiempo, representan comunidades que la proclamación cristiana tradicional ha tenido dificultad para alcanzar efectivamente, pero que el Señor desea redimir. Primero, la generación digital nativa, particularmente la generación Z y los más jóvenes millennials. Las estadísticas muestran un alejamiento significativo de estas generaciones de la fe institucionalizada. Sin embargo, esto no equivale necesariamente a ausencia de búsqueda espiritual. Investigaciones recientes revelan hambre profunda de propósito, comunidad auténtica y trascendencia. Su alejamiento responde frecuentemente no al mensaje central de Jesús sino a expresiones de religiosidad percibidas como hipócritas, alineadas con intereses políticos particulares, o desconectadas de injusticias sociales que les preocupan profundamente. Alcanzar efectivamente a esta generación requiere autenticidad radical, disposición a abordar preguntas difíciles sin respuestas prefabricadas, comunicación visual y narrativa más que proposicional,
y demostración concreta de cómo la fe impacta positivamente realidades sociales que les importan. Segundo, los crecientes grupos de nones, quienes se identifican como sin afiliación religiosa, y dones, quienes han abandonado comunidades religiosas. Este fenómeno transversal a diferentes generaciones representa una de las tendencias sociológicas más significativas en el panorama espiritual occidental. Sin embargo, estudios detallados revelan que muchos en estas categorías no rechazan la espiritualidad per se, sino experiencias religiosas tóxicas o inauténticas. La proclamación efectiva para estas comunidades requiere humildad para reconocer heridas causadas por expresiones inadecuadas de religiosidad, espacios seguros para exploración sin presión, distinción clara entre el mensaje de Jesús y subculturas religiosas particulares y demostraciones auténticas de una espiritualidad que libera en lugar de oprimir. Tercero, comunidades marginadas por diversas razones, socioeconómicas, étnicas, de orientación sexual, de estatus migratorio, o relacionadas con adicciones y salud mental. Estos grupos frecuentemente han experimentado juicio más que gracia de instituciones religiosas o simplemente han sido invisibilizados. La proclamación efectiva aquí comienza con presencia genuina y escucha profunda, continúa con acción concreta que demuestre amor incondicional, y culmina en comunicación contextualizada que muestre cómo el Evangelio representa buenas noticias específicas para sus circunstancias particulares. Cuarto, líderes e influencers en diversos campos, negocios, política, educación, ciencia, tecnología, arte y entretenimiento. Como el rey de Nínive, estas personas tienen capacidad para catalizar transformaciones más amplias a través de su influencia. Sin embargo, frecuentemente han sido abordados instrumentalmente, por su potencial de donación o apoyo, más que como personas con sus propias necesidades espirituales y luchas específicas relacionadas con el poder y la influencia. La proclamación efectiva para este grupo requiere mensajes que aborden específicamente los desafíos éticos y espirituales de liderazgo e influencia, comunicación que respete su inteligencia y complejidad sin condescendencia y apoyo para integrar fe y vocación profesional de maneras significativas. Quinto, comunidades ideológicamente diversas en un contexto de polarización creciente. Vivimos en sociedades cada vez más fragmentadas en burbujas que rara vez interactúan constructivamente. La proclamación cristiana ha sido frecuentemente asociada con posiciones particulares del espectro político, dificultando su recepción por quienes se identifican diferentemente. La proclamación efectiva en este contexto requiere desvinculación clara del mensaje esencial de Jesús de agendas políticas particulares, capacidad para articular su relevancia para perspectivas diversas, y modelado de reconciliación y diálogo respetuoso a través de diferencias. Sexto, buscadores de sentido en contextos de abundancia material pero hambre existencial. Paradójicamente, muchas sociedades materialmente prósperas experimentan epidemias de soledad, ansiedad, depresión y falta de propósito. La secularización no ha eliminado el anhelo humano de trascendencia sino redefinido cómo se expresa. La proclamación efectiva aquí requiere conectar la narrativa cristiana con preguntas existenciales universales, ofrecer alternativas significativas al consumismo y materialismo, y demostrar comunidades donde la pertenencia auténtica y el propósito trascendente son experimentados concretamente. Esta lista no es exhaustiva, pero ilustra el principio central. Como Nínive, los destinatarios que el Señor desea alcanzar hoy a menudo se encuentran más allá de nuestras zonas de confort y expectativas tradicionales. Requieren mensajeros dispuestos, como Jonás eventualmente lo fue, a cruzar fronteras de familiaridad y comodidad. Ahora bien, ¿cómo podemos proclamar efectivamente la palabra a estas diversas Nínives contemporáneas? Permítanme ofrecer algunas pautas concretas. Primero, la proclamación efectiva comienza con escucha genuina. Antes de hablar, necesitamos comprender profundamente las perspectivas, preocupaciones, lenguaje y cosmovisión de aquellos a quienes buscamos alcanzar. Jesús frecuentemente hacía preguntas antes de ofrecer respuestas. Esta escucha debe ser sin agenda oculta, motivada por interés genuino en comprender, no meramente como estrategia para ganar oportunidades de hablar. Segundo, requiere presencia auténtica.
No podemos impactar comunidades donde no estamos presentes de manera significativa. Jesús habitó entre nosotros, se sumergió en nuestra realidad. La encarnación es un modelo poderoso para la comunicación del Evangelio. Esta presencia debe ser sin condiciones previas, dispuesta a estar con otros incluso cuando no hay oportunidad inmediata para proclamación explícita. Tercero, demanda contextualización sin compromiso. Como Pablo adaptando su comunicación en la sinagoga y el Areópago, debemos traducir, no diluir, el mensaje a los marcos de referencia de nuestros oyentes. Esto incluye utilizar sus metáforas, abordar sus preocupaciones específicas y conectar con sus narrativas culturales, mientras mantenemos la integridad del mensaje esencial. Cuarto, se fortalece con demostración tangible. En un mundo saturado de palabras, acciones concretas que encarnen el mensaje adquieren importancia sin precedentes. Jesús no solo proclamó el reino, lo demostró a través de actos de curación, liberación, inclusión y transformación. La proclamación más efectiva ocurre cuando palabras y acciones se refuerzan mutuamente. Quinto, florece en comunidades auténticas. Una de las evidencias más persuasivas de la verdad del Evangelio es el testimonio de comunidades que viven concretamente sus implicaciones. En una era de individualismo y desconexión, la experiencia de pertenencia genuina en comunidades caracterizadas por amor, perdón, reconciliación y propósito compartido comunica poderosamente la realidad transformadora de la palabra. Sexto, mantiene su integridad cuando es vulnerable. La perfección proyectada aleja, la autenticidad atrae. Cuando reconocemos nuestras propias luchas, dudas y fracasos, paradójicamente fortalecemos la credibilidad de nuestro mensaje. La vulnerabilidad no es debilidad sino su propia forma de fortaleza, comunica que la transformación es un proceso continuo, no un estado ya logrado. Séptimo, alcanza su expresión más plena cuando es integral. La palabra proclamada efectivamente transforma todas las dimensiones de la existencia, espiritual, emocional, relacional, física, económica, social, ambiental. Rechaza dicotomías falsas entre personal y social, espiritual y material, individual y comunitario. Como en Nínive, la transformación auténtica abarca tanto corazones individuales como estructuras sociales. Y finalmente, recordemos que la transformación de Nínive no fue obra de Jonás sino de Dios. Nuestro papel es ser fieles en la proclamación, los resultados están en sus manos. Esta verdad nos libera de la presión de tener éxito y nos permite servir con gozo y confianza. Al concluir, permítanme extender un llamado a la acción concreto para cada oyente. Identifica tu Nínive personal. ¿Qué grupo o comunidad te resulta difícil de amar? ¿A quién has considerado demasiado lejos del alcance de Dios? Ese podría ser precisamente el lugar donde Dios te está llamando a proclamar su palabra. Evalúa honestamente cómo estás comunicando el mensaje. ¿Estás equilibrando verdad y gracia? ¿Tus palabras están respaldadas por acciones concretas? ¿Estás contextualizando sin comprometer? Comprométete a aprender el lenguaje y comprender las preocupaciones de aquellos a quienes buscas alcanzar. Esto puede significar sumergirse en sus espacios, consumir su contenido, entablar conversaciones genuinas sin agenda oculta. Y finalmente, mantén la esperanza. La historia de Nínive nos recuerda que transformaciones improbables son posibles cuando la palabra es proclamada fielmente. Como mensajeros contemporáneos, somos llamados no al cinismo sino a la expectativa de que, como en tiempos antiguos, la palabra fielmente proclamada sigue teniendo poder para transformar vidas y sociedades enteras. Gracias por acompañarme en esta reflexión. En nuestro próximo episodio, exploraremos cómo cultivar disciplinas espirituales sostenibles en un mundo de distracción constante. Hasta entonces, que la gracia y la verdad guíen vuestros pasos.